La primera vez que Isabella Carter cruzó los imponentes portones de la mansión Hawthorne, sintió que el mundo se hacía más pequeño a su alrededor. Las verjas de hierro se alzaban como gigantes vigilantes, y más allá, la casa se extendía majestuosa sobre la colina, tan enorme que parecía desafiar al cielo. Para una joven criada entre campos polvorientos y paredes agrietadas, aquella visión resultaba casi irreal, intimidante, abrumadora, casi sofocante. Su madre, Margarita, había trabajado allí durante años como doncella. Isabela recordaba bien la forma en que la espalda de ella se doblaba bajo el peso de los quehaceres interminables, y cómo sus manos se agrietaban tras restregar los suelos helados de piedra. Pero cuando la enfermedad llegó, y Margarita ya no podía subir ni un solo tramo de escalera sin perder el aliento, fue Isabela quien tomó una decisión. Debía ocupar su lugar, no por ambición, sino por necesidad. Con el corazón encogido y una determinación férrea, Isabela entró en la mansión, acompañada por Clara, otra sirvienta, que había insistido en guiarla. Los pasillos parecían no tener fin. Alfombras gruesas, lámparas que brillaban como estrellas, cuadros antiguos cuyos ojos parecían seguirla al pasar. A cada paso, Isabela sentía cómo su mundo anterior desaparecía detrás de ella. «No levantes la mirada cuando te hable», susurró Clara, nerviosa. «Él detesta que lo miren demasiado». «¿Quién?», preguntó Isabela, aunque ya imaginaba la respuesta. Clara tragó saliva. Ezekiel Hawthorne. El nombre cayó como una piedra en su pecho. Heredero, millonario, dueño absoluto de todo cuanto la rodeaba. Un hombre tan respetado como temido, tan admirado por algunas como murmuradamente condenado por otras. Las historias sobre él circulaban por el pueblo como hojas al viento. Riqueza sin límites, noches de excesos, amantes sin nombre, y una frialdad capaz de congelar cualquier esperanza de acercarse a su corazón. Isabela se obligó a respirar hondo. No había venido a conocerlo, solo a trabajar. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. En su segunda mañana, cuando Isabela llevaba un cubo de agua por el largo pasillo del ala este, una puerta se abrió de golpe. Ella dio un paso atrás, el corazón detenido un instante, y allí estaba él, Ezekiel Hawthorne, alto, de cabello oscuro y ligeramente despeinado, con una camisa blanca medio desabotonada y una expresión que mezclaba cansancio y arrogancia. Sus ojos azules como hielo recién formado se posaron en ella, recorriéndola con calma peligrosa. «¿Quién eres?», preguntó con voz baja, suave, casi perezosa. Isabela apretó el asa del cubo. «Isabella Carter, señor. He venido a ocupar el lugar de mi madre». Los labios de Ezequiel se curvaron en una sonrisa lenta, indescifrable. «¿Otra campesina que viene a limpiar mis pasillos?», murmuró, con una chispa de diversión cruel. «Veremos cuánto duras». Isabela sintió el pinchazo del orgullo herido, pero sostuvo su mirada. «Cumpliré con mi trabajo, señor. No necesito demostrarle nada más». La sonrisa de él se profundizó, como si la respuesta lo hubiera sorprendido. «Interesante». Pasó a su lado, tan cerca que ella sintió el roce del aire que lo acompañaba. Por un segundo, creyó que todo había terminado. Pero cuando él llegó a la esquina del pasillo, se detuvo. «No desaparezcas todavía», Isabela dijo sin mirarla. «Quiero ver si tu valentía te acompaña también cuando te canse de ella». Y se marchó.
El eco de sus pasos se extendió por todo el corredor. Isabela se obligó a seguir adelante. Aunque sus manos temblaban, sabía que trabajar allí no sería fácil. Sabía que Ezekiel Hawthorne era un hombre acostumbrado a doblegar al mundo a su voluntad, pero también sabía algo más. Ella no era una mujer que se doblara fácilmente. La primera vez que Isabella Carter cruzó los imponentes portones de la mansión Hawthorne, sintió que el mundo se hacía más pequeño a su alrededor. Las verjas de hierro se alzaban como gigantes vigilantes, y más allá, la casa se extendía majestuosa sobre la colina, tan enorme que parecía desafiar al cielo. Para una joven criada entre campos polvorientos y paredes agrietadas, aquella visión resultaba casi irreal, intimidante, abrumadora, casi sofocante. Su madre, Margarita, había trabajado allí durante años como doncella. Isabela recordaba bien la forma en que la espalda de ella se doblaba bajo el peso de los quehaceres interminables, y cómo sus manos se agrietaban tras restregar los suelos helados de piedra. Pero cuando la enfermedad llegó, y Margarita ya no podía subir ni un solo tramo de escalera sin perder el aliento, fue Isabela quien tomó una decisión. Debía ocupar su lugar, no por ambición, sino por necesidad. Con el corazón encogido y una determinación férrea, Isabela entró en la mansión, acompañada por Clara, otra sirvienta, que había insistido en guiarla. Los pasillos parecían no tener fin. Alfombras gruesas, lámparas que brillaban como estrellas, cuadros antiguos cuyos ojos parecían seguirla al pasar. A cada paso, Isabela sentía cómo su mundo anterior desaparecía detrás de ella. «No levantes la mirada cuando te hable», susurró Clara, nerviosa. «Él detesta que lo miren demasiado». «¿Quién?», preguntó Isabela, aunque ya imaginaba la respuesta. Clara tragó saliva. Ezekiel Hawthorne. El nombre cayó como una piedra en su pecho. Heredero, millonario, dueño absoluto de todo cuanto la rodeaba. Un hombre tan respetado como temido, tan admirado por algunas como murmuradamente condenado por otras. Las historias sobre él circulaban por el pueblo como hojas al viento. Riqueza sin límites, noches de excesos, amantes sin nombre, y una frialdad capaz de congelar cualquier esperanza de acercarse a su corazón. Isabela se obligó a respirar hondo. No había venido a conocerlo, solo a trabajar. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. En su segunda mañana, cuando Isabela llevaba un cubo de agua por el largo pasillo del ala este, una puerta se abrió de golpe. Ella dio un paso atrás, el corazón detenido un instante, y allí estaba él. Ezekiel Hawthorne, alto, de cabello oscuro y ligeramente despeinado, con una camisa blanca medio desabotonada y una expresión que mezclaba cansancio y arrogancia. Sus ojos azules como hielo recién formado se posaron en ella, recorriéndola con calma peligrosa. «¿Quién eres?», preguntó con voz baja, suave, casi perezosa. Isabela apretó el asa del cubo. «Isabella Carter, señor. He venido a ocupar el lugar de mi madre». Los labios de Ezekiel se curvaron en una sonrisa lenta, indescifrable. «¿Otra campesina que viene a limpiar mis pasillos?», murmuró, con una chispa de diversión cruel. «Veremos cuánto duras». Isabela sintió el pinchazo del orgullo herido, pero sostuvo su mirada. «Cumpliré con mi trabajo, señor. No necesito demostrarle nada más». La sonrisa de él se profundizó, como si la respuesta lo hubiera sorprendido. «Interesante». Pasó a su lado.
tan cerca que ella sintió el roce del aire que lo acompañaba. Por un segundo, creyó que todo había terminado. Pero cuando él llegó a la esquina del pasillo, se detuvo. «No desaparezcas todavía», Isabela dijo sin mirarla. «Quiero ver si tu valentía te acompaña también cuando te canse de ella». Y se marchó. El eco de sus pasos se extendió por todo el corredor. Isabela se obligó a seguir adelante. Aunque sus manos temblaban, sabía que trabajar allí no sería fácil. Sabía que Ezekiel Hawthorne era un hombre acostumbrado a doblegar al mundo a su voluntad, pero también sabía algo más. Ella no era una mujer que se doblara fácilmente, y se apartó de ella con un movimiento brusco, como si temiera que una palabra más pudiera derrumbar el muro que llevaba años levantando. «Entra a la casa», Isabela repitió, sin mirarla esta vez. Ella sintió como algo se desgarraba en su pecho, no por la orden, sino por la forma en que él evitaba sus ojos, como si protegerla fuera un peso que lo consumiera. Pero antes de que pudiera insistir, un grito resonó desde la verja exterior. Allí lo vi moverse. Los guardias salieron corriendo, linternas en alto, iluminando los árboles retorcidos del jardín. Las sombras se movían entre las hojas como espectros. El viento arrastró un olor a tierra húmeda y a peligro. Ezequiel maldijo entre dientes. «Maldita sea», susurró. Sabía que volvería. Isabela dio un paso hacia él, temblando. ¿Quién ha vuelto?» Él cerró los ojos apenas un instante, como si luchara con algo dentro de sí. Cuando habló, su voz era un hilo tenso. «Un hombre al que creí haber enterrado en mi pasado. Un hombre capaz de destruir todo cuanto amo». Isabela sintió que la sangre se le helaba. La palabra amo quedó suspendida entre ambos como una confesión imposible. Un segundo ruido más cercano esta vez la arrancó de sus pensamientos. Un crujido de ramas, un destello metálico entre los árboles. Los guardias corrieron hacia la zona norte del jardín, gritándose órdenes. «Regresad a la casa», bramó uno de ellos. Ahora, Isabela miró de nuevo a Ezequiel. «Dime quiénes», pidió con voz temblorosa. «Dime qué quiere». Los ojos de él brillaron con una mezcla de rabia y miedo. «Se llama Hargrave», escupió el nombre como veneno. «Y si está aquí, es por mí». «¿Por ti?», susurró Isabela. «Sí, todo lo que toca lo destruye. No le importa quién se interponga». «¿Y tú?». Su voz se quebró por un instante. «Tú no debes estar cerca de él». Isabela tragó saliva, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que casi dolía. «No pienso abandonarte». Él dio un paso hacia ella, apenas unos centímetros, pero suficientes para que la noche pareciera contener el aliento. «No entiendes, Isabela. Hargrave es capaz de todo. No tiene límites. No conoce la compasión. Cuando quiere destruirme, no se conforma con dañarme a mí. Va tras lo que me importa. Y tú, no». Terminó la frase. No hizo falta. Otro guardia corrió hacia ellos. «Señor Hawthorne». Lo vimos acercarse a la verja trasera. Creo que intentaba entrar. Ezequiel asintió con una frialdad repentina, como si se pusiera una máscara invisible. «Aumentad la vigilancia. Nadie sin permiso entra o sale de la mansión. Patrullad en parejas. No le deis oportunidad de acercarse». «Sí, señor». Cuando el guardia se alejó, Isabela tocó el brazo de Ezequiel, incapaz de contenerse. «No puedes enfrentarte solo a un hombre así». Él la miró fijamente, y por primera vez Isabela vio una furia tan profunda
que casi parecía dolor. Isabela, llevo años enfrentándome a demonios solo, pero tú eres el único motivo por el que ya no quiero hacerlo. Esas palabras la golpearon como un latido demasiado fuerte. Entonces no me alejes, susurró. Ezequiel cerró los ojos, respirando hondo, como si luchar contra ella fuera más difícil que luchar contra su enemigo. Si te quedas a mi lado, corres peligro. Si me alejo, también respondió ella. Porque no sabré qué te ocurre. Él abrió los ojos, y en ellos había algo roto, algo vulnerable, algo que jamás mostraba ante nadie. No puedo verte herida por mi culpa. Entonces no me hieras apartándome, dijo Isabela, con la voz hecha hilo. Un trueno lejano retumbó sobre la colina. El viento sacudió los rosales, y las sombras danzaron bajo la luz de las linternas. Ezequiel extendió la mano hacia ella, pero no llegó a tocarla. La dejó suspendida en el aire, como si temiera que el contacto pudiera sellar un destino irreversible. Isabela, susurró. Dime la verdad, pidió ella. Él tragó saliva, y cuando habló, las palabras parecían arrancadas de su alma. Hargrave fue mi socio, mi amigo, y cuando descubrí lo que hacía, lo denuncié. Por mi culpa perdió todo, y juró que me lo haría pagar. Isabela sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Y ahora viene a cobrarse la deuda, dijo él, con una dureza que la estremeció. Y temo que esta vez no se detendrá ante nada. Un guardia apareció corriendo desde el sendero lateral. Señor Hawthorne, lo perdimos de vista. La última chispa de calma desapareció del rostro de Ezequiel. Isabela, vuelve dentro, por favor. Ella lo miró en silencio. No quería irse. No quería dejarlo solo con sus sombras, pero entendió que, al menos por ahora, debía obedecer. Prométeme que volverás, susurró. Él sostuvo su mirada. Siempre vuelvo contigo. Y mientras los guardias se dispersaban entre los árboles, Isabela dio un paso atrás, aún con el corazón temblando. La noche se había tornado peligrosa, y un enemigo envuelto en sombras caminaba hacia ellos. El amanecer llegó envuelto en una niebla densa que cubría los jardines de la mansión. Las linternas seguían encendidas, y los guardias recorrían los senderos con rostros agotados. Nadie había dormido, nadie había visto al intruso, pero todos sabían que algo o alguien estaba al acecho. Isabela no había pegado ojo. Desde la ventana del pequeño cuarto de servicio observó cómo el sol pálido asomaba por el horizonte. Su mente no dejaba de repetirse el mismo nombre, Hargrave, un hombre del pasado de Ezequiel, un enemigo, y por lo que había visto en sus ojos, una amenaza real. Bajó las escaleras en silencio. La casa olía a café recién hecho y a miedo contenido. Los criados hablaban en susurros, intercambiando miradas nerviosas. Clara se le acercó con una expresión pálida. Dicen que anoche lo vieron junto a los establos, murmuró. Que llevaba un arma. Isabela se detuvo. ¿Estás segura? Clara asintió con un gesto rápido. Ezequiel no quiere que nadie hable de ello, pero algo grave va a pasar. Lo noto. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No respondió. Solo tomó una bandeja con el desayuno y se dirigió hacia el despacho. Encontró a Ezequiel de pie, frente a la ventana, con la chaqueta aún abierta y los ojos rojos de cansancio. Sobre el escritorio había un revólver y una carta arrugada. No deberías estar aquí, dijo él, sin volverse.
Traje el desayuno, respondió ella, dejando la bandeja sobre la mesa. No tengo hambre. No vine solo por eso. Ezequiel suspiró, girando despacio. En su rostro se leía una mezcla de agotamiento y determinación. No puedes seguir involucrándote en esto. Yo lo estoy, dijo Isabela con calma. Y lo sabes. La mirada de él se suavizó un instante, antes de endurecerse de nuevo. Hargrave no es un simple enemigo. No es un ladrón ni un competidor. Es un hombre que ha perdido todo y que no teme perder la vida si con ello logra destruirme. Entonces hay que enfrentarlo. ¿Hay que enfrentarlo? Repitió, incrédulo. No entiendes. Él no lucha por dinero. Lucha por venganza. Isabela dio un paso adelante. Y tú luchas por redención. Ezequiel la miró, sorprendido. No dijo nada. Solo respiró hondo, como si aquella palabra lo hubiera herido y sanado al mismo tiempo. ¿Cómo sabes eso? Porque lo veo, respondió ella con voz suave. Llevas años intentando expiar algo. Y este hombre, Hargrave, es la sombra que no te deja hacerlo. Ezequiel desvió la mirada, clavándola en el fuego que ardía en la chimenea. Hice cosas terribles, Isabela. Cosas que no puedo deshacer, pero sí puedes decidir qué harás ahora. Sus palabras flotaron en el aire, ligeras y firmes como una promesa. Él se acercó lentamente. Ya no era el hombre altivo que conoció la primera vez. Había en él algo quebrado, humano, real. ¿Por qué no te alejas de mí?, susurró. Todos los que lo hicieron siguen vivos, porque no soy todos. Por un instante, el silencio pareció más fuerte que cualquier palabra. Ezequiel levantó una mano y rozó su mejilla. Fue un gesto mínimo, pero lleno de significado. No te imaginas cuánto temo perderte, dijo. Isabela respiró hondo, sintiendo que el corazón le temblaba. Entonces no me pierdas. No esta vez. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Señor Hawthorne llamó a un guardia desde el pasillo. Hemos encontrado rastros de pisadas cerca del muro norte. Parecen recientes. Ezequiel se apartó al instante, como si regresara a su papel de señor de la casa. Doble la vigilancia. Nadie sale sin mi orden. Sí, señor. Cuando la puerta se cerró, Isabela lo miró en silencio. No puedes hacerlo solo, dijo. Ezequiel tomó el arma del escritorio, comprobó el tambor y la guardó bajo la chaqueta. Nunca lo he hecho, murmuró. Pero esta vez tengo algo que perder. Y salió del despacho sin mirar atrás. Isabela permaneció inmóvil. Sabía que él mentía. Sabía que esa noche algo terrible iba a suceder. Y aún así, decidió seguirlo. El golpe de la puerta del despacho hizo que ambos se sobresaltaran. Un guardia entró tambaleándose, con la frente manchada de sangre y la respiración entrecortada. Señor Hawthorne, jadeó. Los hombres de Hargrave han derribado parte del muro exterior. Han entrado en los terrenos. Los ojos de Ezequiel se oscurecieron con una furia helada. Poned a todos a salvo dentro de la casa, ordenó. Nadie se queda fuera. Nadie. El guardia sintió y salió corriendo. Ezequiel se volvió hacia Isabela, la voz cargada de urgencia. Quédate con tu madre. No te apartes de su lado. Yo me ocuparé de esto. Isabela le sujetó el brazo antes de que pudiera alejarse. No tienes por qué enfrentarte a él solo. Durante un instante, él la miró como si estuviera librando dos batallas al mismo tiempo, una contra Hargrave y otra contra lo que sentía por ella. Si te pasa algo, Isabela dijo con la voz rota, jamás me lo perdonaría. Y, sin darle tiempo a responder,
Salió del despacho, desapareciendo en el pasillo como una sombra decidida hacia la tormenta. Isabela se quedó inmóvil, con el corazón rugiendo en el pecho. Quiso obedecer. Quiso ser la hija responsable que se quedaba al lado de su madre, pero cuando los primeros gritos llegaron desde los jardines, supo que no podría quedarse quieta. Desde la habitación de Margarita se oían pasos corriendo, órdenes gritadas, el eco lejano de acero contra acero. «Quédate aquí». Isabela susurró su madre, débil. «No te acerques a la pelea». Isabela tomó su mano con ternura. «Volveré enseguida, mamá. Te lo prometo». Depositó un beso en su frente y, antes de que el miedo pudiera detenerla, salió al pasillo. El gran vestíbulo era un hervidero. Sirvientes agrupados en rincones, rostros pálidos, manos temblorosas. Clara la alcanzó y le sujetó el brazo. «Los hombres de Hargrave están en los jardines», dijo, casi sin aliento. «Quieren matarlo, Isabela. Quieren arrebatárselo todo». Isabela sintió un nudo en la garganta. «¿Dónde está Ezequiel?» «En el patio, frente a ellos». Eso bastó. Sin decir una palabra más, Isabela corrió hacia las puertas que daban al exterior. El patio estaba iluminado por antorchas y por la luz fría de la luna. El aire olía a humo, sudor y miedo. Los guardias se movían como sombras entre los invasores, y en medio de aquel caos, de pie, sin arma alguna, estaba él, Ezekiel Hawthorne. Sus hombros anchos se alzaban firmes frente al grupo de intrusos, encabezado por un hombre alto, de mirada afilada como cristal roto. «Hargrave, por fin nos vemos cara a cara», se burló este, dando un paso al frente. «El gran Ezekiel Hawthorne. ¿Reconoces las ruinas en las que me dejaste? ¿Ves en qué me convertiste?» La voz de Ezequiel salió calmada, pero tan fría como el acero. «Veo a un hombre que eligió la venganza en vez de reconstruir su vida». Hargrave soltó una carcajada amarga. «Me arrebataste mi fortuna, mi nombre, mi familia. Y ahora me hablas de elecciones. No, Hawthorne. Esta noche recuperaré lo que es mío, empezando por tu vida». Alzó la mano. Sus hombres se lanzaron hacia adelante. Los guardias de la mansión se abalanzaron sobre ellos, y el patio estalló en caos. Hierro contra hierro, puños, gritos, el fuego de las antorchas proyectando sombras retorcidas sobre las paredes de piedra. Ezequiel se agachó, tomó la espada caída de uno de los suyos y se lanzó al combate. Sus movimientos eran precisos, letales, cargados de una furia contenida durante años. No era el libertino descuidado del que hablaban los rumores. Era un hombre entrenado por batallas antiguas, por decisiones que lo habían marcado para siempre. Isabela se pegó a la pared, oculta entre las sombras, con el corazón desbocado. Cada fibra de su cuerpo le decía que huyera, que volviera junto a su madre, pero ver a Ezequiel allí, rodeado de hombres que querían verlo muerto, la dejó clavada en el sitio. Entonces, lo vio. Uno de los intrusos se deslizó entre la pelea, moviéndose con sigilo, con un destello de acero en la mano. Un puñal. Iba directo hacia la espalda de Ezequiel, y no iba solo. A su lado, guiándolo con una mano temblorosa, estaba la señora Whitmore, la rígida ama de llaves, que llevaba años gobernando la casa con puño de hierro. Ahora le susurró ella al hombre: «Hazlo antes de que los guardias te vean». El mundo pareció detenerse. Isabela sintió que la traición se le clavaba como un golpe físico. Sin pensar, corrió hacia adelante, la voz desgarrándole la garganta. «Ezequiel, detrás de ti». Él se giró justo cuando el puñal descendía.
Atrapó la muñeca del atacante y la torció con fuerza. El arma cayó al suelo con un sonido metálico. Los ojos de Ezequiel se alzaron hacia la señora Whitmore. «Tú», rugió, incrédulo. Lágrimas de rabia y miedo corrían por las mejillas de la mujer. No tenía elección, sollozó. Hargrave prometió liberarme de mis deudas. Nunca quise que llegara tan lejos. La voz de Ezequiel se volvió hielo. Pusiste en peligro mi casa, mi gente, mi familia. Responderás por ello. La lucha siguió. Pero ahora los guardias, enardecidos, empujaron poco a poco a los intrusos hacia atrás. El sonido del acero fue menguando. Los gritos se hicieron menos frecuentes. Al final, Hargrave se encontró acorralado contra el muro, el pecho agitándose, los ojos ardiendo de odio. «Esto no ha terminado», escupió. «Puedes ganar esta noche, Hawthorne, pero te destruiré. Te arrebataré lo que más valoras». Su mirada se desvió hacia la sombra donde se escondía Isabela. Ella sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. La mandíbula de Ezequiel se tensó. «Acércate a ella», dijo, en voz baja y mortal, «y será el último error que cometas». Algo crudo y brutal pasó entre los dos hombres. Finalmente, Hargrave lanzó una sonrisa torcida y retrocedió poco a poco, retirándose con los pocos hombres que aún le quedaban. Cuando el patio quedó en silencio, con las antorchas titilando contra la piedra manchada de sangre, Ezequiel se volvió. Encontró a Isabela. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, pero no huyó. Dio un paso hacia él, la voz apenas un susurro. «Podrías haber muerto», dijo. «¿Estuviste tan cerca?» Él la miró, magullado, con la camisa rasgada y el pecho aún agitado. «Y, sin embargo, sigo aquí», respondió, con voz ronca. Acortó la distancia entre ambos, como si el resto del mundo hubiese desaparecido. «¿Por qué gritaste mi nombre?», preguntó. «¿Por qué arriesgarte?». La garganta de Isabela se cerró, pero encontró el valor de responder. «Porque no soportaría perderte». Las palabras quedaron flotando entre los dos. Imposibles de negar, imposibles de retirar. La máscara de arrogancia se resquebrajó en el rostro de Ezequiel. Su mano buscó la de ella, fuerte, pero temblorosa. «No entiendes», susurró. «He pasado años ahogándome en pecados, en errores que no puedo borrar. Y entonces llegaste tú, y por primera vez quise ser más que el hombre que he sido. Me has destrozado, Isabela. Y ya no quiero nada que no seas tú». El corazón de ella latía con tanta fuerza que le dolía. Durante tanto tiempo lo había combatido, negado, despreciado. Pero allí, rodeados de sangre, fuego y traición, vio la verdad. Ezequiel Hawthorne ya no era solo el millonario arrogante que jugaba con corazones. Era un hombre dispuesto a luchar, a sangrar, a proteger. Y, de algún modo, ella lo amaba. Él inclinó la cabeza y rozó sus labios con los de ella en un beso desesperado, ardiente, nacido del miedo y del deseo contenido. El resto del mundo se desvaneció. Las antorchas, los sirvientes, las piedras manchadas, solo quedó el fuego entre ellos. Cuando se separaron, Ezequiel apoyó la frente en la de ella. «Si Hargrave vuelve a por mí, que venga», murmuró. «Pero si se atreve a tocarte a ti, que Dios lo ayude». Las manos de Isabela temblaban sobre su pecho, pero su voz salió firme. «Entonces déjame estar contigo. No detrás de ti, a tu lado». Y por primera vez en su vida, Ezequiel Hawthorne dejó entrar a alguien. No como conquista, no como sirvienta,
sino como la única persona que veía al hombre detrás de la máscara. Los días posteriores al ataque cayeron sobre la mansión Hawthorne como una manta pesada de silencio. Los guardias patrullaban los terrenos con vigilancia redoblada. Las antorchas ya no se apagaban del todo por la noche, y en cada pasillo los susurros iban y venían como corrientes de aire frío. Hargrave había escapado, pero su presencia seguía allí, como una sombra pegada a las paredes. Ezequiel pasaba horas encerrado en el despacho, reunido con abogados y hombres de seguridad, planeando su siguiente movimiento. Sin embargo, aunque el peligro apretaba a las puertas, su mente estaba en otra parte. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabela iluminado por la luna. Sentía el temblor de su confesión, el fuego de su beso. Por primera vez en su vida, tenía algo que perder. No su riqueza, no su imperio. Algo infinitamente más valioso. Isabela, por su parte, dividía su tiempo entre los cuidados a Margarita y sus obligaciones en la mansión. Los sirvientes la miraban de otra manera, con una mezcla de respeto, curiosidad y recelo. Había besado al Señor. Se había colocado a su lado en medio del peligro. Una mañana, en la lavandería, Clara la acorraló con las manos en la cintura. «Dime que no es verdad», exigió, en voz baja. «Dime que no le has entregado el corazón a Ezekiel Hawthorne». Isabela bajó la mirada hacia las sábanas húmedas que retorcía entre los dedos. «Él no es el hombre que todos creen», murmuró. «Ni siquiera es el hombre que finge ser. Es más». Clara suspiró, y la dureza de su expresión se suavizó. «Entonces cuida tu corazón», advirtió. «Los hombres como él, hombres con imperios y enemigos, pueden destruir a quienes aman sin quererlo». El aviso se clavó profundo en el pecho de Isabela, pero su decisión era más fuerte. Por todos sus defectos, por todas las tormentas que lo rodeaban, Ezequiel era suyo, y ella no pensaba abandonarlo. 2 noches después, la tormenta regresó. Las verjas de la mansión se dieron de nuevo, esta vez envueltas en fuego. Antorchas ardían como lenguas naranjas lamiendo el cielo. El humo se elevaba en columnas oscuras, y los hombres de Hargrave irrumpieron en los jardines con una determinación despiadada. El suelo temblaba bajo los pasos, bajo el choque del acero, bajo los gritos de batalla. Esta vez, Isabela no se quedó en las sombras. Dejó atrás el refugio de los pasillos y salió hacia el patio, siguiendo el estruendo como si la guiara un hilo invisible. Encontró a Ezequiel en el centro del caos, con la espada en la mano, el rostro iluminado por el resplandor de sus jardines ardiendo. «Entra en la casa», le gritó al verla. «Ahora». «No», respondió ella, corriendo hacia su lado. «Te dije que estaría contigo», y lo decía en serio. Por un instante, en medio del ruido, el fuego y el humo, sus miradas se encontraron, y algo inquebrantable pasó entre ellos. Entonces, entre las llamas y las sombras, Hargrave emergió del humo. Su gesto era salvaje, los ojos llenos de veneno. «¿De verdad pensaste que podías escapar de mí, Hawthorne?», escupió. «¿Que podías enterrar tus pecados bajo tus muros de piedra? Esta noche lo tomaré todo, tu casa, tu nombre, y a ella también». Su mirada se clavó en Isabela como una amenaza hecha carne. La furia de Ezequiel estalló como una llamarada. «Jamás la tocarás». Los dos hombres se abalanzaron uno sobre el otro, acero contra acero, rencor contra rencor. Las chispas saltaron cada vez que sus espadas se encontraban, impulsadas por años de traición y odio. Isabela, con el corazón en la garganta,
No podía apartar la vista. Cada músculo, cada latido, rogaba en silencio que Ezequiel sobreviviera. El combate fue brutal. Hargrave atacaba como un hombre sin nada que perder. Ezequiel respondía como alguien que, por fin, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Al final, con un último impulso, Ezequiel desarmó a su enemigo. La espada de Hargrave salió volando, chocando contra las piedras del patio. El acero de Ezequiel se detuvo en su pecho, a la altura del corazón. «Se acaba esta noche», dijo con una voz baja, mortal. Por un segundo, Isabela creyó que lo mataría. Lo vio en sus ojos. El peso de los años, el dolor, el deseo de poner fin a aquel infierno. Pero entonces, la mirada de Ezequiel se desvió hacia ella. Y algo cambió. El hombre que había sido el millonario implacable, hambriento de venganza, titubeó. Sus dedos aflojaron el agarre. Bajó la espada. No murmuró. «No lo vales». Los guardias se abalanzaron sobre Hargrave, lo sujetaron por los brazos y comenzaron a arrastrarlo mientras él escupía maldiciones al aire y prometía venganzas imposibles. Cuando al fin el patio quedó vacío de intrusos, solo quedaron las antorchas titilando, el humo ascendiendo hacia el cielo y el eco de la batalla desvaneciéndose poco a poco. La espada de Ezequiel cayó de su mano y golpeó la piedra. Su pecho subía y bajaba con violencia. Isabela corrió hacia él. Le tomó el rostro con manos temblorosas, sintiendo la aspereza de la barba, la tibieza de su piel magullada. «Lo perdonaste», susurró. «Lo perdonaste. Cuando podías haberlo matado». «Lo hice por ti», respondió él, con la voz quebrada. «Porque tú me haces querer ser un hombre mejor, y no quiero que tu amor se manche de sangre». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Sujetó su rostro con más fuerza, como si temiera que desapareciera. «Entonces, ya eres el hombre que sabía que podías llegar a ser». Y allí, delante de los guardias, de los sirvientes, delante de las paredes que habían visto tanta soledad, Isabela lo besó, no con miedo, no con duda. Lo besó con todo el amor que había intentado negar durante tanto tiempo. Las semanas siguientes trajeron una paz nueva. Hargrave fue encarcelado, sus amenazas silenciadas al fin. La mansión se reparó. Los jardines fueron replantados. Las cicatrices de la batalla se fueron borrando bajo el sol del verano. Margarita recuperó fuerzas, su salud regresando poco a poco gracias a los cuidados que Isabela y Ezequiel se aseguraron de que recibiera. Por primera vez en muchos años, sonrió sin dolor. ¿Y Ezequiel? Ezequiel ya no era el millonario arrogante que gobernaba con deseo y miedo. Era un hombre transformado, templado por el amor y la redención. Desde entonces, Ezequiel Hawthorne dejó de caminar por los pasillos de la mansión como un conquistador. Ya no era el señor distante que todo lo dominaba a base de miedo, capricho y deseo. Ahora se movía como un guardián. Un hombre que protegía, que velaba, que observaba no para juzgar, sino para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Los sirvientes lo notaron primero. El tono de sus órdenes se volvió menos cortante. Empezó a preguntar por sus familias, a escuchar respuestas que antes jamás le habrían confiado. Donde antes había frío, comenzó a haber un atisbo de calor. Para Isabela, el cambio era aún más evidente. Lo veía detenerse ante la puerta del cuarto de su madre para preguntar por su salud. Lo veía agacharse para que los niños de los establos le contaran historias absurdas sobre caballos imaginarios. Lo veía recorrer los pasillos de la mansión Hawthorne con la misma autoridad de siempre. Sí, pero ahora acompañada de algo nuevo.
humildad y amor. Una tarde dorada, cuando el verano pintaba el cielo de tonos suaves y la brisa olía a rosas recién abiertas, Isabela estaba en el jardín, arrodillada junto a los parterres. Tenía las manos manchadas de tierra mientras replantaba las rosas que el fuego había destruido y que ahora volvían a nacer, igual que ellos. No oyó los pasos que se acercaban, pero sintió una presencia a su espalda. «¿Has reconstruido algo más que el jardín?», murmuró una voz familiar. Isabela se giró. Ezequiel estaba allí, con la chaqueta sin abrochar, las mangas remangadas y una expresión tan serena que, por un segundo, ella apenas lo reconoció. Había en sus ojos una luz que nunca antes había visto. La certeza de alguien que, por fin, había elegido su camino. «Y tú has reconstruido algo más que esta casa», respondió ella, sonriendo. «Te has reconstruido a ti mismo». Él se arrodilló a su lado, sin importar que el traje caro se manchara de tierra. Tomó sus manos entre las suyas, con delicadeza, como si sostuviera algo frágil y sagrado. Isabella Carter dijo, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírse: «Hija de mi ama de llaves, luz de mis noches más oscuras, quédate conmigo, no como sirvienta, no como huésped, quédate como la mujer que amo, la mujer sin la cual ya no sé vivir». El aliento se le quedó atrapado en el pecho. Las lágrimas, cálidas y transparentes, se desbordaron por sus mejillas sin que intentara detenerlas. «Sí», Ezequiel susurró. «Sí, 1000 veces sí». Él la atrajo hacia su pecho, y allí, entre los rosales que habían visto fuego, miedo y batalla, sellaron su promesa con un beso distinto a todos los anteriores. Un beso tranquilo, eterno, inquebrantable. La mansión Hawthorne, con sus pasillos llenos de ecos y sus sombras antiguas, seguiría guardando recuerdos de errores, de pérdidas y de dolor. Pero, dentro de sus muros, el amor había vencido. La gente del pueblo, con el paso del tiempo, empezó a hablar de otra manera de aquel lugar. Ya no solo se susurraban historias de fiestas, escándalos y riqueza desmedida, sino también relatos de un señor que había cambiado, de una joven que se había atrevido a enfrentarse a él, y de una familia que había nacido donde antes solo había soledad. El millonario arrogante no había sido derrotado por sus enemigos ni por la culpa de su pasado, sino por la silenciosa fortaleza de una joven pobre que se negó a inclinarse ante él, que eligió mirarlo no como a un monstruo, sino como a un hombre capaz de cambiar. Y así, codo con codo, mano con mano y corazón con corazón, Isabela y Ezequiel aprendieron a enfrentarse a cada nueva tormenta juntos, no como amo y sirvienta, sino como iguales, como familia, como dos almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado para siempre. Si te ha gustado esta historia, te agradecería muchísimo un like y que te suscribas. Ayuda un montón al canal, y gracias a Tomu puedo seguir creando más videos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre me encanta leer desde qué lugares me seguís. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.